Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Martes 28 de febrero, bienvenidos nuevamente. Gracias por sintonizarnos, gracias por ese voto de preferencia que tiene para con Grupo Megavisión y sus canales, sus tres canales, 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este martes daremos seguimiento al tema de las finanzas públicas. Y para despejar dudas de toda índole nos acompaña el señor ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, bienvenido. Mire, Neto, qué alegría me da saludarlo y saludar a su amable teleaudiencia. Aquí estoy para servirlo. Qué bueno, porque vamos a aprovechar a hablar temas muy importantes ocurridos en las últimas semanas y que tiene que ver precisamente con el tema de las finanzas públicas. Y es que un nuevo y tercer encuentro entre el gobierno y los partidos políticos deberá concretizar este miércoles medidas de austeridad, incluso algunas de ellas rigurosas, pero necesarias para aligerar la carga de déficit que lleva el Estado. Recordemos que la semana pasada se conoció de una nueva focalización del subsidio en la energía eléctrica que llevaría a un ahorro de casi 50 millones de dólares al Ejecutivo. Hoy aprovechamos la presencia del ministro de Hacienda para despejar dudas sobre su posible renuncia también que circuló el fin de semana y de su más reciente visita al BID y Fondo Monetario en Washington, y sin faltar desde luego la recién propuesta hecha por organizaciones ciudadanas para reformar el sistema de pensiones. Así es que para ampliar detalles de estos y otros temas que vamos a abordar este día, me voy con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva de elementos nuevos que vamos a incorporar en esta discusión con el ministro. Adelante, Lorena. Gracias, Ernesto. Un saludo para el ministro de Hacienda, que como ya lo mencionabas, también integra la mesa de diálogo entre el gobierno y los partidos políticos, donde no solo se analizan las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el BID, sino también están surgiendo nuevas propuestas en materia fiscal. Veamos. Llegar a las condiciones de caja actual no son nada oportunas, pues sentarse a dialogar viene dado por la grave situación fiscal, indican conocedores. Políticamente no estamos en un buen momento. O sea, el paciente está muy grave, que es la economía nacional, ¿verdad? Y no solo la economía nacional, la sociedad salvadoreña, porque si a lo económico le ligamos otros problemas, estamos en una grave crisis. Hay que enfrentarlo y sobre todo, algo que nunca se pone sobre la mesa, esta economía está dolarizada. La situación que tenemos pone en peligro la estabilidad de la dolarización. No hay que tener gasto superfluo, pero cuidado que aquí es difícil reducir el presupuesto porque hay un montón de necesidades no cubiertas. Y lo mismo que dicen que hay que bajar el presupuesto, están diciendo que hay gastos que hay que incluir en el presupuesto. Sobre las causas de esta crisis se puede revisar la historia. Sin embargo, políticas más recientes han agravado la situación, señala el análisis. Ya no hablemos de las sobrevaluaciones de las inversiones públicas, para no hablar de las malas inversiones públicas. Todo eso se ha venido acumulando, y más allá de los problemas de caja que confronta el gobierno y el riesgo latente de que entremos a un impasse. El problema de bulto, el tropezo más grande, la retranca es el sistema provisional. ¿Quiénes y bajo qué razón se toman las medidas? También es punto determinante en este diálogo político-económico. Ernesto, más que oportuno, bajo esta óptica, el diálogo es necesario y de carácter urgente, según enfatizan. Con estos datos vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias. Lorena, en efecto, serán elementos importantes que vamos a tomar en consideración en nuestro diálogo de esta mañana con el ministro.
queremos aprovechar e invitarlos a ustedes para que participen. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo hagan. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están autorizadas para que usted genere un debate en las redes sociales. Recuerde nuestra señal en Facebook Live también para que participe formulando sus comentarios ahí a través del Facebook Live y la cuenta Diálogo con Ernesto López. Usted nos ve en tiempo real en cualquier lugar del mundo. Puede también compartirla a través de sus contactos. Dos cuentas están disponibles para que usted lo haga. Bueno, ministro, nuevamente gracias por acompañarme. Comenzaré por despejar dudas generadas por la noticia rumor que corrió el fin de semana sobre su posible renuncia. ¿Cierto esto? Mire, fíjese de que son solo rumores. Yo siempre he dicho, yo voy a estar en el ministerio hasta en tanto el presidente de la República me quiera tener allí o me suceda algo muy extraordinario que no está pegado con el trabajo. Entonces, el problema es que hay mucha gente que me quiere ver fuera del ministerio por diferentes razones. Yo creo que hay gente que inclusive dentro del gobierno tenemos serias diferencias en el tema de la administración y criterios fundamentales. A mí me toca conservar la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad fiscal es un concepto limitante y naturalmente que hay algunas personas dentro del gobierno que quisieran que se aflojara algunos criterios y gente de afuera también, inclusive contribuyentes políticos de otros partidos de oposición, etcétera. Pero a mí no me preocupa eso, yo vivo tranquilo, mi familia está tranquila y estaré en tanto el presidente me lo indique. No le hago caso a rumores. Fíjese que el economista Chusí dijo ayer en otro canal de televisión que era estrategia publicitaria mía. Y yo qué interés puedo tener en publicitarme si yo tengo una vida casi escondida. ¿Verdad? No veo a mucha gente y entonces no tiene razón de ser algunos comentarios que ellos hacen, que es una estrategia publicitaria. Yo no sé quién es el asesor de él para que le diga que esa es estrategia publicitaria, pero bueno, aquí estamos, muy contentos. A ver, verlo fuera del gobierno, por ese interés de en algún momento querer aflojar un poco más desembolsos de dinero para desarrollar proyectos. No, yo pienso que es un problema de criterio y gente a la cual yo quiero muchísimo. Por ejemplo, hay algunos ministros que me piden muchos que quieren cambiar las leyes de incentivos. Yo estoy de acuerdo en que ellos son los encargados de incentivos, pero por ejemplo me dicen que el Ministerio de Hacienda no debe tener nada que ver en la valoración del costo fiscal. Y yo les digo, ¿cómo es que el Ministerio de Hacienda va a no tener nada que ver en la valoración de a qué empresas le van a dar incentivos fiscales? Por ejemplo, estoy hablando de diferencias que puedo tener con compañeros que quiero mucho y compañeros que quiero menos. ¿verdad? Diferencias naturales. Naturales del criterio del trabajo, como algunos detractores que yo puedo tener porque ahora se está aplicando la ley de cobranza en la Dirección General de Impuestos o en la Dirección General de Aduanas. Imagínense, vaya, le voy a decir de que las peticiones que me llegan a mí, que no digo que son malas o no son buenas, pero me llegan a decir, porque no me lo han dicho a mí, que la presidenta de ANCHAM ha solicitado a la Oficina de Mejora Regulatoria que no pesemos en las fronteras. ¿Cómo vamos a poner a meter los cargamentos si ahora tenemos básculas electrónicas, equipos electrónicos que evalúan? ¿Cómo no vamos a pesar la mercadería que entra y sale al país? Entonces, claro, hay de todos lados. Inclusive, vaya, imagínense de que hay un ecologista que en un Twitter pone que gracias a que yo me vaya porque soy muy nefasto. ¿Y cómo no se va a alegrar él si él se apropió de las retenciones de los trabajadores de las cotizaciones de las AFP y está avisado, porque yo no denuncio a nadie en la Fiscalía General de la República? Ya lo van a llegar a tener preso y me van a echar las culpas a mí cuando realmente el que ha tenido la culpa por apropiarse del dinero ajeno es él. Y ahí tuitea que
Era un muchacho joven que yo pensé que hacía buen trabajo, pero ahí me di cuenta que se apropiaba de los dineros de los trabajadores. Entonces, ¿cómo no va él a ser un detractor mío? ¿Verdad? Claro, él quiere verme fuera porque piensa que yo soy el que lo he acusado. No se imagina de que él mismo es el que se ha acusado con los hechos. A ver, entonces me quiere decir que son varios frentes claro, los que usted de ha todos abierto lados. y de ahí viene el tema No, de yo no he aduanas. abierto nada. ¿Ah? Yo no he abierto nada. Yo simplemente en mi trabajo he hecho un trabajo que a mucha gente no le ha gustado, pero abrir frentes como decir voy a atacar este sector o voy a atacar... Yo no ataco a nadie. O sea, se le han abierto varios frentes, Claro. entonces. Estamos hablando de quienes quieren a lo mejor algunos cambios dentro de la estructura del control de aduanas, incentivos fiscales, como usted lo decía, que no quieren que el papel de Hacienda, ley de cobranza fiscal, que me imagino que es un punto también de mucha hidalguía, sobre todo porque se trata de cobrar impuestos. Imagínense, por ejemplo, Coexport me solicita que volvamos al vicio de las notas de crédito del Tesoro Público. Si ese es un vicio que generaron los gobiernos de Arena desde el año 1997. Ahora ya ellos se autoacreditan las devoluciones de IVA exportadores, pero quieren volver al vicio de las notas de crédito. Entonces, trabajamos 5 años para eliminar las notas de crédito del Tesoro Público, porque es una forma de endeudarse y de aumentar los letes. Entonces, ahora lo hemos corregido. Entonces, claro, ahora ellos quieren que volvamos al mismo vicio porque eso les daba flexibilidad. Entonces, hay de todo. No se preocupe que hay de todo. Pero yo vivo trabajando lo que buenamente se puede hacer con todas mis capacidades, con un equipo de trabajo muy bueno. Y ahí estamos. El tiempo que estaré ahí, el presidente lo determinará. Tengo 2 viceministros de muy buena calidad. Cansados estamos. El viceministro Solórzano y yo tenemos casi 8 años de estar ahí y esto cansa. Pero bueno, aquí estamos contentos, Neto. A ver, ¿se siente cómodo entonces en su cargo? Yo me siento cómodo, pero también el día que me toque irme me voy a ir a estar cómodo en mi casa. Cuando ¿verdad? me refiero cómodo en el sentido de que usted considera que está haciendo bien las cosas. Yo pienso que hago el esfuerzo suficiente y sobre todo que mi presidente, en tanto él me mantenga en el cargo, es que él evalúa que estoy bien. Si no, él ya me hubiera quitado. ¿verdad? Entonces, el que debe hacer la valoración es él en función del trabajo que se hace para la comunidad. Y mientras él no me quite, es una muestra de que estoy ahí. Ahora, si él me relevara el cargo, también me iría a sentirme cómodo en mi casa. ¿verdad? Ayer con Juan Héctor Vidal y Héctor Dada Igresi hacíamos una valoración del cargo y del trabajo que usted desempeña. Y como usted lo dice, a usted le corresponde conservar la sostenibilidad fiscal, ¿verdad? Y hacer ver las limitantes que existen. En estos 8 años que usted tiene de estar al frente de esta importante cartera, ¿cuáles son de alguna manera los aspectos que determinan que usted ha sido un funcionario responsable en conservar esta tarea? Bueno, que El Salvador no ha caído. Ayer yo vi su programa, tanto Juan Héctor como Héctor Dada son personas de diferente ideología, seguramente tengo diferencias grandes con ellos, hemos tenido discusiones grandes con ellos, pero son gente decente, son señores, no son aventureros de la economía, ni son gente que van a querer tener prestancia en los medios y hablar todas las cosas de semiaventuras que otros economistas y otros analistas dicen, son gente seria. Dice Juan Héctor ayer, en el año 96, él estaba en la NEP, entendí, y denunciaron, él hizo un trabajo que yo se lo voy a pedir que me lo preste para verlo, de que las finanzas públicas ya estaban amenazadas. Era el manifiesto, no sé si sí, se refería al manifiesto salvadoreño. Lo vi, imagínense en el año 96, imagínense lo que dijo, que ya en ese momento Arena no quiso participar en el evento de eso. Héctor Dada, bueno, es un hombre que me recordó que en el año 93, Fusades dijo, en el año 2003, mejor dicho, Fusades dijo que las finanzas públicas estaban
estaban amenazadas también. Bueno, a raíz de ese estudio que ellos habían elaborado, ANET dice, recibió la presión del Partido Arena, ¿verdad? Sí, en yo aquel lo oí. entonces, para poder de alguna manera opacar ese documento y salir con el proyecto que era el surgimiento de la Comisión Nacional de Desarrollo, que llevaba a otro estudio para poder establecer métodos de desarrollo en esa índole también. Bueno, pero fíjese, quiero retomar un poco. Pero ¿qué significa todo esto en medio de lo que tenemos? Claro. Significa que historias muy similares a los que vivimos estaban siendo ¿Sabe contadas por qué? 20 y tantos años. ¿Sabe por qué? Porque 20 años atrás. nadie en el fondo quiere tener finanzas públicas sanas. ¿Por qué no quieren tener finanzas públicas sanas? Unos no quieren que se cobre impuestos. Yo recibí con un factor de tributación del 12%, ahora estamos en el 16%, y el primer día que yo di las primeras declaraciones dije, el país no es viable si no llegamos al 17%. O sea, hace 8 años yo le dije, no tiene viabilidad el país si la recaudación no llega al 17. Y claro, empezamos a trabajar. Y ahora que ellos saben, por ejemplo, que yo soy partidario del impuesto al patrimonio, entonces naturalmente que las clases económicamente pudientes quieren que no se ponga el impuesto al patrimonio. Ya había impuesto al patrimonio desde mucho, nunca. Y lo quitó el presidente Cristiani. No le hizo ningún beneficio al país quitar el impuesto al patrimonio. Es el único país en América que no tiene impuesto al patrimonio. Y Cuba, pero Cuba, la propiedad privada tiene un estatus especial. O sea, sí teníamos, pero se quitó. Lo quitó el presidente Cristiani, lo quitó. Entonces, claro, imaginen toda esa gente que ahora va a pagar impuesto al patrimonio. Y no solo es que vaya a pagar impuesto al patrimonio, sino que a través de la declaración patrimonial vamos a ver rentas ocultas y otras cosas que se pueden suceder en sus declaraciones. Naturalmente que eso no son amigos míos, son gente que critica mi gestión. Entonces, después de 8 años, alguna gente pues está preocupada de que se siga en este trabajo. Ahora estamos con el proyecto de cero tolerancia en aduanas y en la DGI, damos avisos a la Fiscalía de todo, ¿verdad? Y naturalmente ahora hay un fiscal que trabaja con mayor diligencia y el fiscal es el que mete preso a la gente, no es que yo meta preso a la gente, el fiscal determina si hay delitos y ahí está. No me quieren aprobar el delito penal para temas de cobranza, para temas tributarios, que está desde el año 2009 en la Asamblea, fíjese, y la Comisión de Legislación no la aprueba. Entonces, naturalmente que hoy estamos insistiendo en nuevos proyectos y esos proyectos les aflige a la gente. ¿Usted lo ve necesario? Yo creo que no es necesario. Establecer una figura penal en el tema tributario. Claro que sí, porque mire, este caso de este ecologista que dijo que yo era un nefasto, imagínese, se apropia de las retenciones de los trabajadores, se apropia de las cotizaciones de las AFP de los trabajadores. ¿Qué es eso? Esa es una apropiación indebida, está catalogado en el Código Penal como un delito. Yo lamento que esto suceda, pero son cosas que realmente que se dan, pues. Entonces, o el caso de estas personas que han sido detenidas por prácticas indebidas en estos centros de Montepíos y eso. Si ahí tenían una fábrica de DUIs y entonces y hacían facturas falsas y estas cosas, entonces nosotros dimos aviso a la Fiscalía y la Fiscalía está colaborando mucho con nosotros, ¿verdad? Entonces, naturalmente que eso no le gusta a la gente. A ver, figuras como la que usted menciona, de carácter penal, ¿estarían de alguna manera contando otra historia si fuéramos bajo pienso que sí, bajo esa línea de trabajo, ¿no? Usted, que seguramente es del Barça, sabe que a Messi lo iban a meter preso por evadir impuestos. Y en todas partes del mundo, en Estados Unidos, a Al Capone no lo agarraron por mafioso, por evasor de impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque mire, en el caso de los impuestos, no es que defrauda al fisco, es que le roba a la población.
Y eso es una cosa que tiene otra connotación diferente. La gente dice, es que por deudas no hay cárcel, pero es que las deudas con el fisco no son deudas normales. Si yo le presto a usted y no le pago, usted no me puede meter preso, pero hay una voluntad de los dos. Sí. Pero en el caso de las obligaciones tributarias, no es deuda, es una obligación tributaria que hay que cumplir. Pero esta es una tarea pendiente de país. Se está haciendo. Digo, por el hecho de que no es nuevo saber que en El Salvador se evaden impuestos. No. No es nuevo saber que en el país hay una ilusión que permite de alguna manera quitarse, evadir impuestos. Lo dijo hasta el mismo embajador Douglas Berkeley, me recuerdo, en su discurso antes de que sorprendió, bueno, que no sorprendió a propios extraños, sino que de alguna manera puso de nuevo en relieve el tema que en el país así se hacía. Y estamos hablando de hace... Y le puedo contar otros ejemplos que no son impuestos. Llegan empresas que quieren incentivos de turismo, por ejemplo, pero no se identifica quién es el beneficiario de esos incentivos. Entonces yo les digo, miren, si no me identifican quién es el propietario de esta empresa, y entonces me dicen, no, pero ahí está la sociedad. No, yo no quiero saber la sociedad. Yo quiero saber quiénes son los beneficiarios de esta empresa, las personas naturales que en última instancia están, y quiero saber la legitimidad de los fondos que ellos han invertido, porque ahora hay mucho fondo dudoso. Entonces, claro, mucha gente de eso se le deniega. Un gran amigo mío, que yo aprecio mucho, pidió incentivos fiscales para su lotificación, y yo no se las di porque no calificaba, no tenía implicaciones sociales. Era un gran proyecto de lotificación, muy grande, muy beneficioso, pero no calificaba con incentivos para eso. Y ahí problemas hasta con el ministro, que tanto quiero de turismo, ¿verdad? Pero en eso estamos. Siempre hay una discusión y un debate grande con toda la población. El trabajo hacendario no es un trabajo para que se pueda complacer a mucha gente. ¿Qué cuidado tiene usted respecto a ese tema, ya que más allá de convertirse en un incentivo que promueve el desarrollo, la generación de empleo, termina convirtiéndose en un disincentivo, situaciones como el ejemplo que ponía? No, porque cuando yo llegué al ministerio, por ejemplo, le voy a mencionar el caso de la ley de zonas francas y la ley de turismo. Quien daba los incentivos era el Ministerio de Hacienda. Y entonces cuando se modificó la ley, yo les dije, no, miren, aquí hay un concepto equivocado. Yo soy restrictivo, ustedes son los que conocen el fomento que debe tener la industria turística y la industria de exportación y las maquilas. Denlo ustedes, pero déjenme constatar a mí que cuánto es el costo fiscal, o sea, los incentivos que se ceden, y déjenme emitir un visto bueno si cumple con todos los requisitos legales para tal, y así como la auditoría y control. Entonces, así quedó. Fíjate, la ley de turismo que se hizo en el año 2010, así quedó. Por ejemplo, el ministro otorga los beneficios fiscales, pero el ministro de Hacienda es el que evalúa si está bien o no está bien. Desde el año 2014, imagínense que ahora quieren modificar otra vez la ley y sacar al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo no va a estar el Ministerio de Hacienda involucrado en valorar los incentivos fiscales si esa es una disminución de ingresos tributarios que tendría el país? ¿No será que se está convirtiendo más en un tropiezo que en un incentivo? No, porque los incentivos los dan ellos. Ahora, si dan malos incentivos, ¿qué voy a hacer? No es culpa mía. Ellos deben dar buenos incentivos. Ellos deben generar buenas empresas. Ellos deben de ver que tengan buenos dineros. Ellos deben de tener a quienes le dan. Y yo simplemente hacer la valoración. valoración. Voy a comenzar por esta pregunta, porque es bien importante este tema que estamos abordando, ministro. ¿Usted cree en los incentivos? Los bien dados sí, pero los mal dados no. ¿Y cuáles son los mal dados? Porque el crecimiento de la economía, estimular las inversiones, implica decirle a muchos empresarios, miren, vengan a invertir acá, estas son las condiciones. Sí, tenemos un nivel de seguridad que hemos mejorado, tenemos una energía más barata, les vamos a dar incentivos fiscales para que ustedes se recuperen con la inversión, pero generen tantos empleos. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las leyes de incentivos que existen? Básicamente,
las leyes de la zona franca, servicios internacionales, la ley de turismo y, por ejemplo, la de energía. Entonces, me es bien fácil, por ejemplo, viene una empresa que vive que su negocio es arrendar carros. Y entonces me dice, voy a hacer una inversión. Y en la inversión es renovar la flota. ¿Qué es renovar la flota? Es simple sustitución de la inversión que ya tiene porque ya dieron su vida útil los vehículos. Eso no está incentivado. Viene un hotel, por ejemplo, y me dice, voy a renovar las camas del hotel. Necesito incentivos fiscales. Le digo, no, las camas del hotel no es una inversión, es el mantenimiento rutinario del hotel para darlo. Entonces, a mí me toca centrar ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, el caso de las zonas francas. Las zonas francas reciben beneficios fiscales, pero tienen que cumplir con mucha información, porque hay, a la vez que pueden incentivar empleo e inversiones, también pueden incentivar contrabando. No digo que lo hagan, pero hay que tener cuidado en eso. Entonces, yo simplemente soy el que hago las valoraciones del trabajo que hacen mis queridos colegas. Hay empresas que lo hacen muy bien, y nosotros le damos, por ejemplo, los últimos incentivos que hemos dado al sector azucarero en el tema de la generación eléctrica limpia. Nosotros no tenemos ningún problema, conocemos quiénes son las personas que están ahí, conocemos de dónde viene el dinero, conocemos la calidad de la inversión, no tenemos ningún problema. Pero cuando viene un hotel y me dice, voy a arreglar el bar, y porque arregle el bar voy a invertir y voy a tener incentivos fiscales por tantos años de todo el negocio, le digo, no, usted va a tener incentivos fiscales solo del negocio del bar. Entonces son cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Bueno, voy a hacer la primera pausa comercial para que cuando regresemos ya entremos en otra materia de análisis sobre el tema de los subsidios. Esta semana pasada se conoció ya de una nueva focalización del subsidio a la energía eléctrica con una proyección de ahorro, entiendo, de $50 millones, aun y cuando también alguna preocupación en algunos sectores por el nivel de afectación que pueden tener en aquellos círculos que a lo mejor también son altamente vulnerables. Hablemos también del sistema de pensiones. Un movimiento de iniciativa ciudadana se le adelanta al gobierno y le presenta un paquete con ciertas modificaciones que son bien interesantes conocer desde su punto de vista la opinión al respecto. Vamos desde luego a la pausa. Gracias a usted por sintonizarnos. Recuerde el reprise de su programa esta noche, 8 de la noche por Canal 19, nuestro canal hermano. Nos vamos a la pausa y regresamos. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Vámonos entonces con esta imagen muy importante que nos pone en perspectiva de cómo está el ingreso a la ciudad capital, subiendo lo que se conoce como la carretera de los Chorros, la carretera panamericana. Vamos a aprovechar a hacer un doblaje a la izquierda para incorporar y ver un poco la carga vehicular que tiene la salida de Santa Tecla hacia esta importante arteria sobre el Boulevard Monseñor Romero. Prácticamente liviana la carga vehicular para que usted tome en consideración a esta hora del día, 7 de la mañana, cómo está el tráfico a esta hora en esta importante arteria. Así está también los cielos que cubren la capital para que usted tome en consideración aspectos que tienen que ver con la temperatura. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Está mal porque hay gente que sí la necesita y equivocadamente lo están haciendo. Nada de análisis ni investigación, ¿verdad? Lo están haciendo a lo loco. Tendrían que primero hacer un censo, ¿verdad? Porque algunas personas pueden quedar desprotegidas y necesitando. Si fuera así estaría bien, ¿verdad? El problema está de que como que le está llegando a gente que realmente lo necesita, ¿verdad? Entonces tienen que afinar, revisar. Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos haciendo un análisis sobre la situación fiscal y el rol que tiene el Ministerio de Hacienda frente a este tema. Antes de continuar en esta segunda etapa para hablar sobre el tema de subsidios y pensiones, quiero recordarle que solo por 2 días Pollo Campestre te regala pregunta por la promoción 6+3, así, por la promoción 6+3, Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Así es que desde ya usted vaya, corra, vuele, acelérese para poder de alguna manera preguntar por la promoción 6+3 de que Pollo Campestre le regala. Bueno, ministro, vámonos a ver. El gobierno recortó subsidio de energías a cerca de 700,000 usuarios. De alguna manera esto va a elevar la tarifa que pagarán a partir de marzo, ya que se reducen los montos que antes se subsidiaban. Cuénteme un poco estas proyecciones, sobre todo porque los alcances que puede tener, desde luego derivan en la necesidad del ahorro que el Estado tanto requiere hoy en día. Y este solamente es uno. Pero también, desde esta semana, el día de ayer y la semana pasada, se puso en relieve otro tema, otra figura que está dentro de la estructura de carga fiscal que tiene, de gastos que tiene el Estado, que se llaman seguros. Son alrededor de 80 y pico de millones de seguros, de millones de dólares que el Estado gasta al año. A ver, quiero empezar por decirle varias cosas. El concepto que usted me dice recortó subsidios no es un concepto bueno. Focalizó, lo dije. A mí me gusta focalizar. Sí. El subsidio es un apoyo que la población da, porque no la da los gobiernos, la población la da para los sectores que realmente lo necesiten. Cuando yo llegué al gobierno había el subsidio del gas, se le daba a las gaseras. Y entonces se puede imaginar de que las gaseras recibían el subsidio por una venta generalizada para toda la población. Ya eso ya era malo porque la gente de más capacidad económica recibía el mismo subsidio que la misma gente que vivía en una choza o que vivía en un rancho. Inclusive generaba vicios que las mismas gaseras participaban de eso. Ahí en San Cristóbal era de los lugares donde más gas se vendía porque el subsidio lo trasladaban a ventas comerciales al lado de Guatemala y por el lado de Honduras. Entonces se determinó que el subsidio del gas se iba a dar a la familia, a las demandas. Esa fue una oposición grande de las gaseras, pero se hizo. Entonces, ahora estamos con el tema de a quién necesita el tema del subsidio del gas. Y en esto creo que el Ministerio de Economía ha hecho un buen trabajo en establecer mecanismos georreferenciales y mecanismos que realmente se le dé al que lo necesita, no al que cumple ciertos requisitos, como antes era. El que cumplía con un consumo de energía eléctrica de tanto recibía subsidio del gas. Ahora no. Ahora hay un sistema georreferencial, el precio ha bajado, es cierto, pero el subsidio del gas ha bajado de 130 millones a 40 millones. Creo que sí ha hecho un buen trabajo en eso, el Ministerio de Economía ha hecho un buen trabajo. ¿Qué pasa con el subsidio eléctrico? También antes le daban a los que consumían 200 kilowatts y ni siquiera se sabía en la factura quién recibía ese subsidio. Y algo más, no solo se subsidiaba la energía eléctrica, sino que se subsidiaban otros componentes que están en la factura eléctrica, como los postes, la transmisión y otras cosas, que realmente no era el consumo mismo de las familias. Entonces, el Ministerio de Economía siempre hizo un estudio muy adecuado y ha bajado de 120 millones a 50 millones el subsidio de la energía eléctrica. Pero lo más importante es que aquella persona que lo necesita puede ir a oficinas del Ministerio de Economía a solicitarlo y naturalmente que el Ministerio hace ciertas valoraciones. Pero mire, este es un problema, sí. Yo una vez les dije, en la administración pasada les dije
en una reunión de un gabinete ampliado, les dije, miren, ¿cuántos de ustedes reciben subsidios del gas y la energía eléctrica? ¿Por qué no van y renuncian a ese subsidio al gas y la energía eléctrica? Si todo lo que estamos aquí no necesitamos subsidio. Y ni uno fue. Y habían varios que tenían subsidios ahí en la administración pasada, no le estoy hablando de esto. Sí, sí. Entonces, Fue un ejercicio un reto que yo les hice, miren, si protestan por el tema de los subsidios, vayan a renunciar. ¿Qué pasa con el transporte? El transporte se puso el subsidio cuando el petróleo valía $100. Ahora vale 50. Y siguen los buceros queriendo subsidiar, ser sujetos de beneficios de subsidio. Yo creo que ahí se subsidia la ineficiencia, se subsidia el consumo, va en contra del medio ambiente, va en contra de todo. Ve buses que caminan solos a las 11 de la mañana porque reciben un subsidio. A ver, pero ellos sostienen que ese subsidio no es para ellos, es para la tarifa. Bueno, yo creo que en tiempos del presidente Saca, ya él encontró que la tarifa valía 5 centavos más, imagínense, en el año 2008, 2007, y el presidente Flores había quitado parte de ese subsidio, si no todo, no recuerdo. Pero para la campaña, el presidente Saca le volvió a retroceder, le quitó el pasaje y le dio más subsidio a los buses. Yo creo que hay que subsidiar a los de la tercera edad que lo necesitan. Yo soy de la tercera edad y no lo necesito. ¿Y los estudiantes? Los estudiantes escolares, aquella gente que realmente pues, tiene salario mínimo, pudiera ser, que se le dé una tarjeta con un subsidio de unos centavos por el transporte. Por cierto, anoche en el programa de radio también me decía el presidente Miguel Castañeda, me decía de que hasta si hay atrasos también en la asignación Eso no es posible porque ¿Van al día? Sí, porque el sistema del subsidio es una contribución que va directa, que va directa al Viceministerio de Transporte. Lo que pasa es que ellos reclaman más de lo que realmente se le da y lo que se le da es lo que la contribución da, que son a su criterio debe de mejor focalizarse o eliminarse esa... Yo quisiera que se eliminara y después de eliminarse empezáramos a ver quiénes exactamente lo necesitan. Estoy seguro que no gastaríamos 10 millones y ahora se gastan casi 50 millones de eso. Lo que pasa es que el sector transporte, imagínate todos los partidos políticos, ¿qué pasa? Como son los que le transportan la gente el día de las elecciones, los transportistas... hay compromisos, hay compromisos, adquieren compromisos. Y ese no lo maneja el Ejecutivo, ese lo maneja el Legislativo. Pero yo pensé que lo iban a quitar ahora en diciembre y lo volvieron a prorrogar y por unanimidad. Ahí sí se ponen de acuerdo. Ahí no hay pacto que valga, ¿verdad? Sino que ahí todos están de acuerdo en prorrogar el subsidio al transporte. Entonces yo lo que le quiero decir es que la focalización de los subsidios es un tema que es una lucha diaria porque se incorporan nuevos y salen nuevos y debe ser temporal, no debe ser permanente, no se le puede dar permanentemente a la gente, sino que apoyarlo cuando lo necesita. ¿Y se estará comenzando bien esta tarea con el tema de la energía a partir de las recomendaciones que se han hecho y que ustedes fueron a hacer a Washington la semana pasada? No se habló exactamente de eso, las recomendaciones del Fondo Monetario siempre están encaminadas a que haya una mayor focalización de los subsidios y se le dé solo al que lo necesita. No hay en esto ninguna recomendación que se eliminen. Lo que el Fondo Monetario recomienda y la que las instituciones multilaterales recomiendan es que se dé a solo el que lo necesita. Y yo creo que se está llegando a eso. Siempre se mantiene 99. En el caso de la energía. Sí, lo que yo entiendo, pero eso pregúntaselo al ministro Tarsis, siempre, solo que ahora hay un subsidio fijo que también es fijo. El de 60. No puede ser un subsidio variable, por ejemplo en el gas, no puede ser que varía el precio y varía el subsidio conforme varía el precio del gas, ni la energía eléctrica, porque
eso está en el presupuesto de la Nación y el presupuesto debe ser predictivo, no puede ser un presupuesto aleatorio. Imagínense que si se mueven los precios, se va a subir el presupuesto y el presupuesto está determinado por ley y después tenemos problemas. Estamos comenzando bien entonces. Yo pienso que están bien. haciendo un buen trabajo, siento que le den espacio al Ministerio de Economía para que continúe con el trabajo. Vámonos a la ANDA, por ejemplo, en el tema de la ANDA. Y hay un tema que también tiene que ver muchísimo, no solo con la deuda que tiene con CEL, ¿verdad? Por el tema del subsidio que recibe para manejar toda la parte operativa de su bombeo. Tal vez le quiero decir algo en general en el concepto de las autónomas. Yo no comparto ese concepto de autonomía irrestricta que tienen las 4 empresas públicas, ANDA, CEPA, CEL y la lotería y un poco el Seguro Social. Yo no lo comparto. Creo que ellos deben ser también receptoras de las políticas públicas que el gobierno hace. Entonces, no comparto que ellos no sigan ciertos lineamientos de austeridad, contratación de personal, etcétera, no lo comparto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos muy poca información de estas autónomas, ¿verdad? Y nos es difícil hacer el seguimiento. Inclusive la forma de cómo manejan su presupuesto tiene una situación especial. Pero lo que le quiero decir es que en el caso de ANDA se aumentó las tarifas, creo que fue correcta la posición de aumentar las tarifas, pero el subsidio también debe empezar un sistema de focalización, porque el agua es un bien muy preciado. Hay agua, pero hay agua cara y hay agua barata, dependiendo quién la desperdicie y quién no. Entonces yo personalmente creo que también debería empezar un proceso de focalizar a quienes le subsidian y a quienes no le subsidian el agua. No con esos subsidios a rajatabla, sino que más con un subsidio de criterios focalizados. Pero en eso, hasta el Ministerio de Economía, que le está ayudando al ANDA en la focalización de los subsidios, tiene dificultades por la forma de autonomía que manejan estas empresas, ¿verdad? Seguros que tienen la mayoría de ministerios que oscilan alrededor de los 87 millones de dólares en gasto. Por ejemplo, una información que publica los colegas de la prensa gráfica este día, dice instituciones como Seguro Social, ANDA, CEPA, CEL y hospitales gastan alrededor de 53.5 millones de dólares en seguros. O sea, no busco de alguna manera, y quiero ser responsable, satanizarlos como tal, ¿no? Pero entiendo que la situación fiscal del país está para poder de alguna manera entrar en un debate sobre la existencia, ¿no? Yo creo que quiero ser de manera muy responsable, porque aquí no se trata de venir y decir por ¿cómo se llama? Por jerga, lo que sea, elimínenlo, ¿verdad? O sea, habría que ver de alguna manera una discusión profunda, seria, sobre estos temas. Mire, en el tema... ¿Qué nos dice el ministro? Le voy a opinar. En el tema de los artículos que han salido, creo que en la prensa y en el mundo, no sé si me equivoco o no, hay estadísticas de veras maliciosamente manipuladas. Por ejemplo, dicen, se ha gastado en los últimos 4 años, no sé qué, ponen estadísticas no de un año, no que ponen estadísticas de 2 años, 3 años. Entonces, ya con eso usted está duplicando la percepción de la gente. Yo creo que en el tema seguros hay que diferenciar qué tipo de seguros son. Creo que es bien importante y después le voy a opinar sobre el uso de los seguros. Por ejemplo, yo he visto y en el tema presupuestario hay una vinculación de seguros. Voy a empezar por el que no me gusta a mí, seguros médicos hospitalarios. Yo los quitara. Son cerca de 46 millones que se pueden ahorrar todas las autónomas, la asamblea, la Corte de Cuentas, el órgano judicial. Y yo creo que si ellos quisieran empezar a racionalizar esto, pudieran tener un seguro, irlo quitando lentamente, por ejemplo, un seguro de hospitalización, pero la consulta diaria
los deducibles y todo eso es lo que hace caro el seguro médico hospitalario. Y creo que han habido abusos de parte de algunos funcionarios y el sector médico se ha prestado para hacer cosas que no deben ahí. De ahí hay otro tipo de seguros que yo vivo preocupado, por ejemplo el seguro de bienes. El seguro de bienes yo vivo preocupado porque de alguna manera este es un país muy vulnerable y estamos sujetos a desastres naturales. Por ejemplo, todos los años a la Universidad de El Salvador yo tramito un refuerzo para el complemento del pago de los seguros de los bienes. ¿Qué pasó el año 86? La universidad no tenía seguros y la universidad pasó en el suelo durante muchos años hasta que vino los juegos aquellos centroamericanos y el Caribe que se le inyectó una cantidad que fuerte se le inyectó y se aprovecharon para rehacer los edificios. Sí, pero hay muchos que están tirados todavía. Entonces, ese seguro creo que es bueno. El seguro de vida, si el seguro de vida no es una cosa cara. Entonces, y el seguro de fidelidad, el que maneja fondos tiene que tener un seguro de fidelidad. Yo creo que el problema ahí es mezclar seguros buenos con seguros dudosos. Lo que sí no me gusta a mí es que muchas instituciones tienen corretajes de seguros y esos corretajes de seguros, yo siempre les he dicho, negocien directamente con las compañías de seguros, no metan a corredores de seguros porque la comisión esa que le puede quedar a la institución se la lleva un tercero y no sé si en algunos casos pudiera haber malos manejos o no. Yo creo que hay que preguntarse, eso debería ser prohibido que tengan corredores de seguros. Pero yo no satanizara el tema así tan genérico y sobre todo no me gusta que dupliquen la información y que digan en tantos años 120 millones, creo que sacó ayer, hoy sacan ahora no sé cuántos años, dice que tuvo eso. Entonces eso no es correcto para un medio de comunicación serio, no es correcto. Hay excesos en presupuestos, sabiendo de que hay grandes necesidades como la Fiscalía General de la República que necesita recursos para poder desarrollar su trabajo. En el caso de la Fiscalía, yo he platicado con el fiscal y he platicado con don Jato Abún, que es un gran compañero de trabajo. Le he dicho, miren, la Fiscalía, al igual que la policía, está haciendo un trabajo extraordinario por temas de violencia. Entonces, el que maneja el Consejo de Seguridad, yo no puedo más que comentarle. Yo no recomiendo porque él maneja bien, con mucha autonomía, el tema de esto. Le digo, apoyen a la Fiscalía, porque la Fiscalía no va a tener siempre las necesidades que va a tener por la violencia que tiene actualmente. Entonces, en este periodo extraordinario puede la Fiscalía necesitar apoyo. Nosotros, el problema es que nosotros, igual de limitantes que tienen los hospitales, por ejemplo, la doctora Violeta en el tema de los hospitales ha quedado con un presupuesto tremendamente Usted no tiene partidas, no sé si voy a mal emplear la palabra, de sobra para poder facilitarle a la Fiscalía. ¿Qué vamos a tener partidas de sobra? Si mire, y aquí viene algún problema. El problema es que la gente habla de austeridad, de despilfarro, pero la misma oposición está siempre aumentando, dando recomendaciones que se aumenten los sueldos. Hay una diputada de Arena que está siempre pendiente de ir a defender en la calle a todos los que están protestando por aumentos de sueldo. Y llegan, y el caso del escalafón, por ejemplo, el 8% es un tema que es impagable. Ni los países ricos pueden pagar ese 8%, pero sin embargo, toda la oposición y Arena que nos critica a nosotros por ser gastones, dice, eso ahí lo están favoreciendo. Ellos dejaron de pagar los 5 años, ellos lo pusieron. Entonces, digo yo, si vamos a ser consecuentes, vamos a ser consecuentes todos. Vamos a detenernos todos, ¿verdad? Y que no me estén aumentando el presupuesto ahí en la Asamblea, mandándome recomendable de que se aumenten las partidas presupuestarias. Entonces, y que nos dejen administrar el presupuesto con todas las limitantes que hay. A la Fiscalía creo que hay que buscar cómo apoyarla. Yo siempre he dicho que es un ente. Ahora, el tema es que
las justificaciones no deben ser por los medios de comunicación, como pide el Tribunal Supremo Electoral, que pide 40 millones para elecciones. Dice, es que la democracia es cara. La democracia puede ser cara, sí, yo creo que la democracia es el mejor estado en que estamos nosotros, pero hay democracia que no podemos pagar. Entonces ellos se tienen que acomodar a lo que el país puede pagarles. No es al Rolls Royce o al Mercedes-Benz que ellos quieren tener. Estos son temas que se analizaron en la reunión en Washington, se siguen analizando en la reunión con a estos ese organismos. detalle no se llega, pero sí son temas que se analizan cuando viene la misión para acá. Pero son preocupaciones que Claro que surgen son a partir preocupaciones. de lo que estamos Sí, hablando. Claro que son preocupaciones, porque el presupuesto hay que adelgazarlo. O sea, ¿verdad? en todo caso, el Fondo Monetario, el BID, dice, bueno, ¿cómo es posible que estemos queriendo obtener más, que ustedes quieren obtener más fondos teniendo recursos un poco difusos, Claro, todavía no muy aclarados? Estoy de acuerdo. No se habla así en esa forma, pero sí yo hay lo estoy temas, traduciendo a lo pero sí hay al buen temas- salvadoreño, Hay entendible, temas ¿no? específicos Sí, que ellos dicen, sí, por ejemplo, claro. el tema de las remuneraciones. El tema de las remuneraciones, a ellos les preocupan la cantidad de nuevos contratos colectivos que están demandando los compañeros sindicalistas. Entonces, de alguna manera, dicen ellos, recomiendan tener una política laboral para que no se estén aprobando así a la loca los contratos colectivos, en el entendido. Y así, hablando a la loca, ¿a qué futuro tiene el escalafón? Los dos escalafones, por ejemplo. Bueno, Así hay diferencia. El escalafón, Hablando a la loca. el escalafón de educación y el escalafón que tiene la universidad y el escalafón que tiene la policía es diferente al de salud. Claro. El de salud hay que quitarlo. Ese que no tiene otra alternativa. Yo siempre le he dicho que eso es impagable, ni un país rico lo puede pagar. Y es impagable. Y los doctores, lo lamento mucho que estén enojados y que me lleguen a hacer paradas allá a la puerta del ministerio, pero ese hay que renegociar. Y la doctora ya lo entendió. Y la doctora lo ha comprendido y ha trabajado, pero responsablemente. Mire, la que más ha trabajado para tener una buena relación laboral con los doctores y con los enfermeros que tienen ahí. Es una gran compañera de trabajo la doctora Violeta y consecuente, a diferencia de otros, ¿verdad? Que solicitan contratos colectivos y dicen, este año no voy a necesitar presupuesto. Sí, lo sacan de sus economías de salarios, pero el año entrante va a haber que darles. Y entre 2 años va a haber que darles. Entonces, es toda una problemática, es difícil el tema de los contratos colectivos. De ahí el tema de, por ejemplo, legalmente no se puede despachar a los jubilados, pero los jubilados deberían ir pensando en que tienen que irse retirando para darle oportunidad a las nuevas generaciones que van a cobrar más barato. Las no contrataciones, yo no quisiera que se siguieran contratando, pero hay, salvo el caso de los policías, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero de pronto encontramos con ministerios que están solicitando partidas de 25 plazas. Este año en el presupuesto van 600 nuevas plazas. Entonces ayer le decía al director de presupuesto, mire, porque estaba viendo la ley de austeridad, y estos, ¿qué podemos hacer con esto? Pero ministros, y eso ya venían contratados desde el año pasado, me dice. Lo que hay que poner es para el año entrante, el año 2018. Esos 600 ya están la mayoría trabajando adentro. Sin menospreciar la necesidad de la persona que con sueño a lo mejor adquiere una plaza, ¿se puede considerar irresponsable en medio del contexto de la austeridad que usted menciona que existe? Yo pensaría que la contratación debe de hacerse con más responsabilidad de la que se hace. Debe trabajarse con más responsabilidad. Y el presidente está consciente. Si ahora, por Entonces, ejemplo, usted avala la crítica que le hace la oposición al gobierno de estar en medio de esta crisis. No en la forma tan irracional contratando y como abriendo ellos más dicen. plazas, porque eso es Va, lo... por Usted ejemplo, avala mire, entonces esa crítica que le hacen al gobierno. Pero mire qué paradójico. Vamos a una reunión y está la gente de la oposición ahí. Y cuando uno sale, ministro, no me voy a ayudar con la plaza de fulano, no me voy a ayudar con la plaza de Sutano, no me voy a ayudar con la plaza de Mengano. Y entonces le digo, bueno, ¿y aquí qué quedamos? Pues
Y ayer, por ejemplo, que fui a la asamblea, aparece un diputado diciendo, mire, la plaza que le pedí el año pasado para no sé quién. Y la verdad es que no se puede dar esas cosas. Entonces, no hay mucha racionalidad en todos en esto, ¿verdad? Confunden un poco, digamos, sí, o hay de todo, ¿no? Hay que trabajar con más racionalidad. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque, quieras o no, es parte de la crítica que le están haciendo al gobierno. Es decir, ¿cómo es posible que por un lado estemos queriendo establecer métodos de austeridad y de ahorro, y por otro lado está también incrementando el número de Claro. Por ejemplo, y las autónomas deberían ceñirse más a esta política del presidente, porque en el tema de las autónomas es donde cualquier ahorro que nosotros hacemos se pierde en el crecimiento de los gastos de las autónomas. Bueno, nos vamos a la pausa última. Propuesta de reforma de pensiones. Habla de rentabilidad, habla mayor cobertura, sostenibilidad de las pensiones. 3 enfoques de las cuales ya conoce, me imagino usted, esta propuesta y me gustaría conocer sus impresiones al respecto. Vamos a la pausa y regresamos. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Vámonos entonces nuevamente a seguir volando esta zona del Boulevard Monseñor Romero, saliendo de Santa Tecla hacia lo que sería la conexión del sector de Los Chorros, el paso a multinivel que existe en este sector para ver la conexión con Los Chorros. Tenemos prácticamente la vía despejada para que usted haga buen uso de ello, y si piensa de alguna manera desplazarse por esta zona, pues tenga bien que no va a tener ningún tipo de problema. Desde Santa Tecla, la conexión hacia la Monseñor, y por supuesto también ya la carretera Los Chorros, que ahí está, ¿verdad? En esa conexión directa para que usted sepa que tiene vía libre si piensa desplazarse por esta zona. Vámonos a la pausa. Gracias por sintonizarnos y recibir por completo esta importante información que es el tráfico a esta hora de la mañana. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Sí, hay gente que tiene dinero, ¿no? Entonces me parece bien si lo vocalizan bien. Pues. Como que no está muy claro eso, pero yo creo que, pues sí, quizás como que está fallando ahí el gobierno, pienso yo, ¿verdad? Porque mucha gente se quejan, personas que venden negocios de pupusas y cosas así se empiezan a quejar de esa situación. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Bueno, para no dejar pasar un poco por alto, usted dijo que eran mentiras las cifras tales que se habían hecho y se cambian. Pero decía alguien, pregunta alguien acá sobre los reportajes que se han publicado, de alguna manera citan, digamos, los lugares donde se aplica estas situaciones. Pero antes de responderme la pregunta, quiero recordarle y decirle a nuestros televidentes que soliciten en Coop 1 su crédito para la consolidación de deuda con una tasa de interés baja y una cuota a su medida. Recuerde, solicitar en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja y una cuota a su medida. Ministro. Yo no he dicho que son mentirosas, lo que he dicho es que cifras manipuladas. Si yo digo, por ejemplo, que los gastos en seguros son en los últimos 5 años 500 millones, ¿qué estoy diciendo? Que en un año pudieran ser 100. Entonces, la percepción es la que están manipulando. Mire lo que me pasó a mí la semana pasada. Yo coloqué los bonos al 8.62 y medio. Entonces dijeron, es la tasa más alta. Como yo saqué en los medios que en la época que se empezaron a negociar colocaban al 11%, entonces ya dijeron, no, mire,
los últimos 15 años es la más alta, pero ya sacaron los años en donde ellos colocaban más alto y a plazos menores y que tenía grado de inversión, decían en esa época. Entonces, el tema es un problema no de mentiras en las cifras, sino que de manipulación de las cifras. Creo que debe ser más serio en los medios de comunicación. A ver, ¿aplicarán propuestas del Fondo Monetario Internacional? ¿Subirán el IVA y crearán un impuesto predial? ¿Los 282 millones de dólares adicionales en bonos alcanzan para cubrir 2017? Pregunta la colega periodista. Saludos a Mariana Belloso. Mire, voy a contestarle a Mariana. Ayer ella está fijándose en lo que dijo el ingeniero Chusí ayer, que queríamos nosotros 650 que ya no eran necesarios porque solicitamos los 282. Yo creo que el ingeniero Chusí sí entiende, pero me asusta como él dice las cosas con tanta ligereza. Él dice que es un buen analista, yo sé que es inteligente, pero no es cierto eso. Los 650 del segundo tramo que se necesitan es para pagar 700 millones de letes que todavía han quedado de saldo. Entonces, cuando él dice, ya no van a necesitar el segundo tramo 650, no es cierto. Eso va a servir para pagar la deuda que se tiene con los bancos de letras del Tesoro. Los 280, ¿para qué es? Los 280 es para pagar el costo financiero de las pensiones más el apoyo financiero que el gobierno le va a dar al IFA. Entonces son dos cosas diferentes, que el ingeniero Chusí lo mezcló ayer y Marianita lo está tomando como que... Está haciendo una pregunta. Está haciendo una pregunta, pero yo sé de dónde viene ella, porque naturalmente que el ingeniero Chusí es columnista de la prensa gráfica y analista, y me imagino que asesor también. Pero es un punto importante para hacer las aclaraciones. ¿Subirán el IVA? Yo creo el ingeniero Chusí, cuando estaba en FUSADES en el año 2003, recomendó subir el IVA. Y ahí Arena recomendó subir el IVA y FUSADES recomendó subir el IVA. Yo le quiero decir algo, yo no soy amigo de subir el IVA, pero va a llegar un momento en que va a ser necesario. A lo mejor no ahora, a lo mejor no mañana, a lo mejor no dentro de un año, pero va a llegar un momento en que va a ser necesario. Así como vamos, ¿usted lo ve cerca o lejos? Sí, bueno, yo lo veo que si no se cumple, si no llegamos a tener un arreglo fiscal que realmente sea sostenible, a la larga el IVA va a ser una necesidad. ¿Sabe por qué, Neto? Y que la población lo entienda bien. Porque es un impuesto regresivo que grava a las clases más pobres, pero al final de cuentas es un impuesto que lo van a poner en el futuro debido a que recoge fácilmente y puede nivelar las finanzas públicas. Entonces, yo precisamente para no poner el IVA hay que hacer el ajuste en forma racional de los otros gastos. Ese es el pleito en que yo estoy. A ver, el impuesto predial y todas esas recomendaciones del Yo creo fondo... que el impuesto predial es un impuesto correcto, que lo debe recobrar las municipalidades, pero debe ser sustituido por el FODES. No es FODES más impuesto predial. En todos lugares no hay FODES, lo que hay es un impuesto predial. Fíjese que el FODES, tengo un estudio que el BID me hizo, que no lo he sacado a la luz pública, lo voy a sacar en las próximas semanas, en el que habla sobre las finanzas de los municipios. Y ahí tienen cosas muy, muy, muy importantes. Y dice que solo el 20 y pico % del FODES es el que va de inversión, el resto son para gastos corrientes. Y el estudio es serio, lo hizo el BID. Va a salir a la luz pública, lo estamos analizando para ver si no tiene algunos errores. Estamos en el proceso de validación del documento, pero ya está listo. Lo vamos a sacar a la luz pública en una semana o 2 semanas. Entonces, pero sí, el impuesto al patrimonio debe ponerse, yo se lo dije ya. Creo que es correcto y que no se aflija a la población porque tiene un deducible. Por ejemplo, el que tiene una casa de $300,000 no va a pagar impuesto a patrimonio y deducida los pasivos que tiene. Entonces, va a haber un deducible que puede ser $300,000, $400,000 del patrimonio neto
patrimonio neto, lo que tiene menos lo que debe, se le deduce eso. Entonces ya la gente que va a pagar es muy poca, de veras, solo los grandes contribuyentes van a pagar eso. Hay que reflexionar en todo esto, hay que hacer un ajuste del 3%, y en la medida que se haga el ajuste por el 3%, estamos cambiando de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. ¿Cuál es ese? Ahora colocamos en el mercado al 8.62. Si tuviéramos el ajuste realizado con fondo o sin fondo, estaríamos colocando al 6%. Ahora tenemos deuda de corto plazo interna al 6,5%. Si tuviéramos un acuerdo con el fondo, estaríamos recibiendo préstamos de apoyo presupuestario al 2,5%, 3%. Entonces, ese dinero que sobra, ¿para qué es? Ese dinero sobra para programas sociales. Entonces, es pasar a un círculo virtuoso. Ministro, una pregunta que no recuerdo a qué funcionario se la formulé. Parece que el vicepresidente de la República. Porque hay una inquietud somera, ligera, urbana, de quienes creen que la mayoría de ajustes o medidas que se están impulsando es para golpear directamente a la clase media en este país, que es la que está sufriendo los grandes problemas. No, es cierto, la clase media es lo que está en medio. Cuando hay un ajuste, la clase alta lo resiste. La clase baja se le compensan. Por ejemplo, vamos a suponer si el día de mañana se pusiera un impuesto que golpeara a la clase baja, hay necesidad de hacer medidas compensatorias para suavizarle el quebranto a la clase baja. La clase media lo tiene que absorber. Pero también, por ejemplo, nosotros liberamos 200,000 contribuyentes que recibíamos impuestos sobre la renta y que ahora no pagan impuestos sobre la renta, porque también nos preocupamos por la clase media. Aquellas personas que ganan $6,000 no pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, $6,000 al año, naturalmente. Entonces, hay medidas que compensen a la clase media, pero es cierto, la clase media se ve afectada. Ya me deben $552 del subsidio al gas, Ernesto. ¿Cuándo se van a pagar, dice? $552. Sí. Hola, Ernesto, quiero preguntarle al ministro cuándo pagarán los subsidios al gas. Ya me deben 552.21 y necesito ese dinero. No sé si serán de los que llegan a distribuir. No tengo idea ni qué está diciendo. Sí. Pero que vaya donde el ministro Tarsis, él le va a decir, ¿verdad? Él maneja el subsidio al gas. A ver, ¿qué piensa de la propuesta de reforma al sistema de pensiones que han formulado un grupo de iniciativas ciudadanas? A ver, yo he dicho que voy a tratar de no comentar mucho sobre el tema de la reforma a las pensiones propuestas, porque debo decirle algo. Cualquier cosa que se apruebe es mejor que nada. Cualquier cosa es mejor que... Estamos en el peor de los mundos actualmente, así dijo don Carmelo Mesa Lago. Tan catastróficamente hablando. No sé, me dijo, y en esto yo lo puedo decir con mucha solvencia, porque nosotros no arruinamos el tema de las pensiones, lo arruinaron los gobiernos de Arena, que lo pusieron y ellos lo arruinaron en tiempos del presidente Flores y en tiempos del presidente Saca, no sé qué dice ahí. Mire, no es interesante, el presidente de la Asamblea dijo, da un poco de vergüenza decirlo, pero esta propuesta, es decir, la que estamos hablando, nos ha salvado. Hoy ya tenemos otro planteamiento al que hizo el gobierno. Yo no ¿Se sé le adelantó al gobierno con un planteamiento más de consenso que otra cosa? Mire, yo quiero que el presidente Gallegos también es un hombre inteligente, le voy a decir algo. Las pensiones deben de ser sustentables en el tiempo. Y la pregunta que hay que hacerlo es, ¿quién paga? Ahorita, tal como están las cosas, lo pagan los ciudadanos con sus impuestos. En la propuesta nuestra, ¿quién sustituíamos por contribuciones solidarias? El sistema mixto eso era, y ahora lo están pagando los trabajadores. Entonces, yo daría dos recomendaciones. Una es a los de la ICP que no estén haciendo propaganda engañosa,
que le digan la verdad a la población. ¿Sabe por qué? Porque en el año 98 hicieron propaganda engañosa los del gobierno con la privatización y rápidamente la población se dio cuenta cuánto costó. Pero ¿qué es lo engañoso que usted ve en esto? Por ejemplo, le voy a hacer una pausa y me explica más ampliamente porque estoy contra el tiempo. ¿Qué es lo engañoso que usted ve? Por ejemplo, hablan de reducción de la comisión de las AFP, equiparar crear una reserva de pensión vitalicia, que es un punto también importante, y otros aspectos que están obviamente en digamos, en esa carpeta que ha presentado de reforma. Vamos desde luego a la pausa comercial, no sin antes recordarle a ustedes precisamente a que aperturen ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial, pues esto mejora la rentabilidad de su dinero. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vámonos a estos últimos minutos para poder de alguna manera comprender mejor el término de qué es lo que está como engañoso en esta propuesta que ha hecho ICP. Por ejemplo, en la propaganda nos dice cuánto va a ser la pensión que van a recibir. Que lo digan, que digan cuánto es la pensión que van a recibir. Que digan, por ejemplo, cuánto se acredita a la cuenta del trabajador ahora y cuánto se va a acreditar en la cuenta del trabajador. Bueno, ellos dicen que se va a subir el porcentaje de cotización a 15% pero un 5% de esa cantidad forme una reserva que financia las pensiones cuando el saldo de su cuenta se acabe. Sí, pero ¿qué es lo que no le dicen? Se va a subir la cotización, pero ¿cuánto es lo que se va a acreditar a la cuenta de ahorros del trabajador? Que lo digan. Yo no voy a decir ni voy a criticar en esto, simplemente pido que lo digan, que digan cuánto va a ser la pensión promedio que se van a retirar. Creo que esas cosas las deben de decir, porque mire, el trabajador es vivo, el trabajador sabe que los trabajadores que están ahí no responden a los intereses de los trabajadores, saben que responden a los intereses propios. Creo que ese representante de Contradefop ni siquiera es pensionado, sino que retiró su dinero ya. Entonces, el tema es que deben decir completamente, no solo la cancioncita de decir, mire, la reforma de pensiones es esto, y defiende tus pensiones. Pero yo voy a cautelar, como les digo, el tema fiscal. En el tema fiscal es cierto, ellos liberan al Estado del pago de las obligaciones privadas. Eso es cierto. Y esas obligaciones privadas que antes lo pagaba el Estado con préstamos, ahora lo van a pagar los trabajadores. Por eso es que lo que van a acreditar al fondo de ahorro de los trabajadores es menor, porque ahora ellos tienen que pagar todos los beneficios que regaló Paco Flores y Tony Saca, lo tienen que pagar los trabajadores. La pensión mínima, que era antes carga para el Estado, hoy lo van a trabajar en la pensión vitalicia. Pero ¿qué pasa? Ellos quieren que se aumenten las tasas de interés. Hay que ver si el Estado puede pagar las tasas de interés o no. Entonces, yo creo que es muy prematuro. Yo lo que les digo, miren, la publicidad que están haciendo ya no van a engañar a los trabajadores. Los trabajadores son vivos, son inteligentes, hay que respetarlo. Y creo que no lo están respetando. A ver, pero tiene novedades o cosas muy novedosas. Acepta, por ejemplo, reducir las AFP, aceptan reducir el grado de comisión, que era un punto de honor, de crítica que se le hacía por el gobierno. Que las AFP hoy cobran 2.20, van a reducir a 1 y pico. ¿Por qué? Porque ahí está el seguro de sobrevivencia, que ahora lo van a pagar los trabajadores disminuidos
disminuido de lo que van a ahorrar. Antes lo pagaban las AFP. Entonces las AFP nunca recibieron eso. A ver, tengo ahí ese dato. Ese dato no es de 2 puntos. No sé si estamos hablando lo mismo. Reducirían su comisión neta de administración, es la neta, del fondo del 1.26 a 1.06 para garantizar una mejor pensión a los ciudadanos. Claro, hoy tienen 2.20. ¿Cuál es la diferencia de 2.20 a 1.26? El seguro. ¿Quién va a pagar ahora el seguro? Hoy ya no va a salir de la comisión de las AFP, sino que va a salir de los trabajadores. Que lo digan, si yo solo les digo que lo digan, y van a reducir ese 16% de bajar de 1.26 a 1.0 y pico, pero van a recibir más dinero, más ingresos van a tener porque la cotización se va a subir del 13 y el 15. Entonces, no es tan cierto, todo tiene una relatividad en la propaganda, pero los trabajadores van a saber interpretar qué es esto. Ahora, le quiero aclarar bien en esto, yo no estoy desnaturalizando la propuesta de ellos. Creo que cualquier propuesta, como yo le he dicho, desde que fracasó la del sistema mixto, es mejor que lo que tenemos actualmente. Y hay que buscar la sostenibilidad de que el Estado pueda pagar la parte que le han asignado, ¿verdad? Ese es todo el tema. A ver, pero ¿considera entonces usted buena esta propuesta partiendo de que no se ha tenido nada? No es que más allá de la propuesta de gobierno. Sí, pero eso es mucho. Perdónenme, eso es mucho. Lo que pasa es que esa la desnaturalizaron con que se querían robar el pisto, o que nos queríamos robar el pisto, o que me querían robar el pisto. Regresar prácticamente a un sistema... Pero si eso no es malo, regresar a un sistema público. ¿Quién lo está haciendo hoy en día? ¿Chile? La mayoría, hay protestas, pero no la mayoría de países tienen sistemas mixtos. La mayoría de los nuevos países de Europa, que están naciendo a la democracia, que nacieron después de la caída del muro de Berlín, tienen sistemas mixtos. ¿Y qué tan realistas son aplicar este tipo de medidas? Porque aquí tenemos una dolarización que fue altamente criticada por los gobiernos de corte que han administrado al país en los últimos dos periodos. El problema de la reforma de pensiones es que debe ser equilibrada y sostenible, pero también debe verse quién paga, porque alguien tiene que pagar el costo de las pensiones. Y ese es el problema. ¿Quién la paga actualmente? Le digo, la pagan los impuestos de los ciudadanos. ¿Quién la paga en el sistema mixto? Hay una contribución solidaria entre todos. ¿Quién la va a pagar ahora? Los trabajadores. Fíjese que a mí en lo particular, y quizás un poco para coronar este análisis de entender mejor la situación fiscal y ver la forma en cómo se sale de ella, ayer decía Héctor Dada Iresi en este mismo programa, a mí me gustó un poco la valoración concluyente que hacía, es de rigor, Ernesto me decía, corregir el modelo económico y aplicar impuestos para sanar las finanzas del Estado. Sí, pero ese es el ajuste. A ver, pero estoy hablando del tema de corregir. Sí, de corregir el sistema económico. El ajuste, es que Héctor tiene razón en esto. Y no sé si con esto vamos a terminar. Si no se arregla el problema económico, que no es un problema del Ministerio de Hacienda, no es un problema de la economía, de la forma como está la economía del país, que ayer lo mencionaron estos dos economistas, que son gente decente, como le digo, y gente intelectualmente correcta, ¿verdad? De diferentes bandos ideológicos. Dijeron de que el problema económico viene de los años 70, con las bajas tasas de crecimiento. Si eso no se corrige, el modelo económico, ¿verdad?, de salir del sistema en el que estamos ahora, de un modelo de consumo y servicio a un modelo de mayor valor agregado, eso no se corrige. No se corrige. Y la fiscalidad, la fiscalidad es una consecuencia. Lo que pasa es que ahora estamos con el problema de la consecuencia. Brevemente, el ministro Tarsis está viendo el programa y le envía saludos. Del subsidio al gas se adeuda al sistema financiero y gasera, donde cobran las tiendas alrededor de 3.3 millones y el ministerio está esperando la transferencia del Ministerio de Hacienda para pagar la deuda. Sí, dice el ministro. Es cierto, sí, el problema en la caja es tremendo. El problema en la caja es tremendo. Y yo quisiera tener de aliado al ministro Tarsis. ¿No lo tiene de aliado?
Bueno, lo quisiera tener completamente aliado, que no dé beneficios malos, que nos ayude a cobrar los impuestos, que no afloje, que no pida cosas que no debe. Pero ahí está, yo lo quiero mucho él. Sí, qué bueno. No voy a comer con él porque no como pollo. Vaya, entonces eso le iba a decir, que ya no coma mucho pollo, ¿verdad? Eso sí, que no coma pollo, o Qué que, bueno, saludo cordial, o que lo pague él. Al ministro Tarsi lo vamos a invitar también para hablar sobre este tema. Y por supuesto el tema de de pensiones. Gracias por haberme acompañado, Pero, ministro. Le antes agradezco que mucho. termine, Sí, así, 10 yo segundos. le sugiero que invite al ingeniero Chusí aquí y a don Luis Membreño aquí. A ver. A ver qué le dice y que comparen el programa que tuvo ayer a don Juan Héctor Vidal y a don Héctor Nada. Las dos visiones diferentes. Y dos personalidades diferentes. Okay. Unos son los embajadores del miedo y los otros son personas serias. Bueno. Gracias por haberme acompañado, le agradezco muchísimo, ministro. Continuamos desde luego con nuestra programación. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.